En este vídeo vamos a explicar el dossier 3 y más concretamente la aplicación que haremos de la guía Gemma sobre nuestra maqueta virtual, sobre la maqueta map. En principio ya sabéis que en la guía Gemma, ya lo explicamos en el vídeo anterior, tenemos la posibilidad de implementar, de utilizar diferentes estados si nos atenemos a las recomendaciones de la guía Gemma. Nosotros lo que vamos a hacer en primera instancia es realizar una guía Gemma aplicada a la map virtual utilizando solo tres estados. Realmente vamos a empezar haciendo solo una guía Gemma en la que utilizaremos el estado A1 parada al estado inicial. Utilizaremos el estado F1, como no puede ser de otra manera, porque nuestra maqueta tiene que producir, en este caso veremos que vamos a clasificar piezas, y utilizaremos el estado A2, parada solicitada a final de ciclo, que nos permitirá parar la secuencia, parar el funcionamiento de la maqueta, ¿de acuerdo? Utilizaremos solo estado A1, F1 y A2. Esto lo tenéis en la página 13, si no recuerdo mal, del dossier. En la página 13 tenemos la guía Gemma que vamos a utilizar para nuestra maqueta virtual, ¿de acuerdo? Fijaos que en esta guía Gemma hemos establecido, aparte del nombre, del estado A1 con su nombre específico, estado F1 con el nombre específico y el estado A2, hemos puesto ya el bloque donde vamos a programar todo lo que hay dentro, todo lo que queremos hacer dentro de cada estado. Es decir, lo que yo quiero programar en el estado A1 lo haré en el bloque FC1. Lo que yo quiero hacer en el estado F1, que es producción normal, lo programaré en el FC11. Y lo que yo quiero hacer en el estado 2 lo programaré en el estado FC2. Lo primero que vamos a hacer es preparar el proyecto. Vais a preparar el proyecto sobre el TIA Portal para poder realizar este tipo de control sobre la map. Veréis que en las páginas anteriores, concretamente a partir de la página 6, nos comenta el tema de la map. Una maqueta map virtual que ya conocemos. Las características de la map ya lo conocemos del dossier anterior. Circuito electroneumático obviamente será el mismo y las entradas y salidas que utilizaremos serán exactamente las mismas. A partir de aquí, bueno, los actuadores con la misma aplicación. En la página 7 tenéis el funcionamiento de una manera breve de lo que tiene que hacer la map. Y en este caso, como veréis, la novedad consiste en que nos va a clasificar las piezas, pero por tres medidas diferentes. ¿De acuerdo? Nos va a clasificar las piezas por tres medidas diferentes. Aprovecharemos un sensor que no vamos a ver en la maqueta virtual, que tiene la pinza para establecer el tema de las medidas. En todo caso, esto lo vamos a comentar un poco más tarde. Lo que vais a hacer todos para dejar el proyecto preparado es utilizar el mismo proyecto del dossier anterior, exactamente el mismo proyecto del dossier anterior. Vais a utilizar la misma tabla de variables, pero tal como dice el dossier, lo que vais a añadir es las variables que están en amarillo. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar las variables con todo lo que encontréis aquí en amarillo. Esto nos va a permitir luego controlar, entre otras cosas, los diferentes estados de la guía Gemma para nuestra map virtual. ¿De acuerdo? El proyecto, cuando tenga todas las entradas que teníais, insisto, del proyecto anterior, más las que vais a añadir, lo que vais a hacer es guardarlo con otro nombre. Que quede claro que debéis utilizar o debéis tener siempre dos proyectos diferentes. Uno que sea el del dossier anterior, dossier 2, y otro que será el del dossier 3, donde ya aplicaremos la guía Gemma. Cuando tengáis la tabla de variables, podéis hacer lo que nos dice aquí, que es borrar todos los bloques FCs de ese proyecto. Borraréis todos los bloques de FCs, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es crearlos de nuevo. Vamos a crear los bloques FCs correspondientes a ese nuevo proyecto que vamos a utilizar. En ese proyecto, lo que vais a hacer, si habéis borrado los FCs del proyecto anterior, es crear literalmente lo que nos explica en esta tabla resumen en la que vamos a utilizar todos los bloques. Aparte del OV1, que ya tendremos en el proyecto, y el OV100, que también tendremos en el proyecto, vamos a crear un FC8 nuevo, FC
Por favor, os pido que respetéis los números de bloque porque es muy importante para darle luego continuidad a la guía Gemma, ¿de acuerdo? Decía, vamos a crear un FC8, que será el bloque de circuitos generales, es decir, aquel bloque donde yo voy a programar todo lo que voy a necesitar en los diferentes estados de la guía Gemma. Vais a crear también un FC10, un bloque FC10, al que le podéis dar un nombre directamente, que será implementación de la guía Gemma. Dentro de este bloque voy a programar el programa, nunca mejor dicho, que me va a permitir el control de los diferentes estados de la guía Gemma. ¿De acuerdo? Lo vemos en el FC10. Y a partir de aquí vamos a crear el bloque FC1, que estará gobernado por un Merker, como luego veremos, el Merker 01, y que será el bloque del aturada al estado inicial, ¿de acuerdo? El estado A1, estado parada al estado inicial. Crearemos también un FC11, que controlaremos luego más tarde con un Merker, el Merker 1.1, y que será el estado F1, lo que sería la producción normal de nuestra maqueta. Y vais a crear también el FC2, donde programaremos el estado A2, que estará gobernado por el Merker 02, que será la parada solicitada al final de ciclo. Estos tres que están en amarillo, además de los bloques OV1, OV100, FC8 y FC10, es lo que vais a necesitar para poder implementar de la forma correcta la map con esta guía Gemma de los tres estados. Pero vamos a dejar también programados dos estados más, o mejor dicho, dos bloques más que luego utilizaremos para programar dos estados más. Concretamente serán el FC12, en el que luego programaremos el FC2, y un FC15, donde luego programaremos el F5. ¿De acuerdo? El F2 estará gobernado por un Merker en su momento, y el F5 por otro Merker en su momento. ¿De acuerdo? El proyecto, por tanto, os tiene que quedar tal que así, la estructura del proyecto. El bloque OV100, el OV1, un FC8 para circuitos generales, un FC1 para el estado 1, un FC2 para el estado 2, FC11 para producción normal, estado F1, el FC12 será el F2 y el FC15 el F5. Os recuerdo que estos dos últimos, el F2 y el F5, en primera instancia no los vamos a programar, pero sí los tendremos creados. Y luego el bloque FC10, donde vamos a hacer, como decía, la implementación de la guía Gemma. Sería aconsejable que le deis nombre a los bloques, el mismo nombre que tenemos aquí, para tenerlos controlados. Bien, si miramos el dossier, en la página 13, en la página siguiente, en la página 14, nos empieza o nos explica qué es lo que tendríamos que programar dentro de cada uno de esos bloques. ¿Qué vamos a programar en el OV100? El OV100 os recuerdo que tiene una serie de segmentos que están condicionados o que están programados para utilizar la maqueta virtual. Esos segmentos no hay que tocarlos, ¿de acuerdo? A partir de ahí, lo que deberéis programar en el OV100 es, por un lado, lo que vamos a llamar la inicialización de la guía Gemma, y por otro lado, lo que ya conocemos como inicialización del Graphed. Os recuerdo que el Graphed lo vamos a seguir utilizando dentro del estado F1, el estado de producción normal. Pero en todo caso, repito, en el OV100 vais a programar la inicialización de la guía Gemma con la misma estructura que hacíamos para lo que sería un Graphed, es decir, un move aplicando un 0 al MD0 y activando el estado A1. ¿Por qué aplicamos el 0 al MD0? Porque si nos fijamos en la guía Gemma, los Merkers 01, 11, 02 y los que iremos poniendo después estarían dentro de esta doble palabra. Con esta estructura el OV100 se encargaría de desactivar cualquier estado al poner el autómata o pasar el autómata de stop a run y al mismo tiempo activar el estado A1. Tal como explicamos en el vídeo anterior, cuando el PLC pasa de stop a run, debemos activar siempre el estado A1, ¿de acuerdo? Parada al estado inicial, estado A1. Utilizaremos también, como no puede ser de otra manera, el mismo recurso que hemos utilizado hasta ahora para inicializar el Graphed. Desactivamos las etapas y activamos la etapa 0. Insisto, esto lo tenemos con el OV100. Todo esto lo tenéis explicado aquí.
¿qué vais a programar en el OV1? En el OV1 vais a programar la llamada del circuitos generales, el FC8, que ahora comentaremos, y la llamada al FC10, que os recuerdo que es la implementación de la guía yema. Lo que programaremos aquí dentro será el control que realizaremos para poder activar un estado u otro dependiendo de lo que yo quiera hacer, para ir controlando los diferentes estados. Por lo tanto, en el OV1 solo son necesarios estos dos bloques. No pongáis ningún bloque más, porque corremos el riesgo de repetir salidas. Ya sabéis lo que ocurre si repetimos las salidas, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis explicado también aquí en la página 15. En la página 16 tenéis explicado lo que vamos a programar en el FC8, que son circuitos generales. Os recuerdo que el FC8 se utiliza para programar todo aquello que será necesario para la utilización o para el funcionamiento de cualquier estado. Por lo tanto, es un bloque que tienes que estar siempre en funcionamiento, siempre tiene que estar activo. Todo lo que yo necesite para que otros estados funcionen, o por cualquier estado funcione, lo programaré dentro de circuitos generales. Aquí lo tenéis explicado, lo vamos a hacer rápidamente. Como veis, primero nos encargaremos de activar un marker de posición inicial. En este caso le vamos a poner 5.0, marker de posición inicial. Creo que la variable no es la misma que en el dossier anterior. En todo caso lo rectificáis. Y a partir de aquí, bueno, el marker de posición inicial, veréis que necesitamos todos estos requisitos para que se active. ¿De acuerdo? Entre ellos que el tope no esté atrás, que esté a la izquierda, que esté arriba, pero veréis que hay una serie de salidas, como son el expulsor, la pinza, que no tienen sensores. En este caso lo que se utiliza es la propia salida para determinar si tenemos la posición inicial o no tenemos la posición inicial. Pongo un ejemplo. Si el expulsor estuviera activado, aquí tendría un 0. Por lo tanto, no podría activar el marker de posición inicial. Sin embargo, si el expulsor está en reposo, tengo un 1, que es un contacto negado, y si se cumple el resto de requisitos, sí tendría activado el marker de posición inicial. También en circuitos generales vamos a utilizar un sensor que no vamos a ver, que está en la pinza. Un sensor que tiene dos entradas. Es un único sensor, pero que me da dos señales hacia dos entradas, que serán la 125.3 y la 125.4, a la que hemos llamado en tabla de variables medida 1 y medida 2, ¿de acuerdo? Este sensor no lo vamos a ver. Y este sensor, si miramos la maqueta, lo tenemos, o lo tenemos de hecho en la propia pinza. Y resulta que el sensor, al cerrarse o al abrirse, dependiendo de la pieza, si yo pongo una pieza, veis, ahora tengo una pieza, ¿vale? Tengo una pieza de color blanco. Si cierro la pinza, dependiendo del tamaño de la pieza se cierra más o menos. Este cierre de la pinza en mayor o menor medida me posibilita que las dos entradas se activen dependiendo de ese cierre de la pinza. Es más sencillo de lo que pensáis. Si la entrada 125.3, la que corresponde a la medida 1, se activa, pero no se activa la de la medida 2, la pieza quiere decir que es grande, porque la pinza no se cierra del todo. En cambio, si la entrada de medida 1 se activa y la de medida 2 también lo hace, la pieza que se establece dentro de la pinza es mediana, porque se cierra un poquito más. En cambio, si la medida 1 no está activada, pero sí lo está a la medida 2, resulta que la pinza se ha cerrado aún más, lo que correspondería a una pieza pequeña. Yo tengo que programar esto para luego utilizarlo en cualquier estado. Y la manera de programar esto lo tenéis en la página 17. Segmento 2, 3 y 4. Veréis que yo cojo las entradas, las conecto en serie, dependiendo si la medida 1 está activada y no lo está la 2, la pieza será grande. Si están las dos activadas, la pieza será mediana. Si no está la medida 1, pero si lo está la 2, la pieza será pequeña. Yo conectaré un marker para cada una de estas tres medidas. Este marker lo voy a utilizar luego en el F1 o lo podré utilizar en cualquier estado, pero tiene que estar habilitado en circuitos generales porque me puede ser útil en cualquier estado. ¿De acuerdo? Por eso lo programamos aquí. Los markers me dirán
siempre tendremos la información del tipo de pieza que estamos viendo. Esto lo podemos comprobar. Fijaos que ahora la pieza que está puesta en este momento es pequeña, ¿de acuerdo? Es pequeña. Si yo abro la pinza, la expulso y coloco otra, al cerrar la pinza, ¿veis? Me da la medida correcta. Me da la medida que esté en cada caso. En este caso sería una pieza grande. ¿Queda claro? Pieza grande. Yo puedo ver en cada momento la medida de la pieza. Pero insisto, esto lo puedo ver porque lo programaré en circuitos generales. También en circuitos generales lo que vais a programar es otro marker, que será el 40.3, que simplemente me dirá si hay pieza o no hay pieza. ¿De acuerdo? Si hay cualquiera de las tres medidas, voy a tener esta información. Hay pieza. Que quede claro que si no hay pieza, lo que hace la pinza es cerrarse del todo. Se cierra del todo, por lo tanto yo no tengo ninguna medida. ¿Claro? Insisto, esto lo tengo programado también en circuitos generales y me va a ser útil después en el F1 o en cualquier otro estado que lo necesite. En la página siguiente, en la página 18, tenéis explicado lo que vais a programar en el FC10, que es la implementación de la guía YEMMA. Tal como hemos dicho, es donde programaremos el control de los diferentes estados. Para ello nos tenemos que fijar en la guía YEMMA que tenemos de referencia, que os recuerdo que está en la página 13. En la página 13 tenemos nuestra guía YEMMA. Pues bien, básicamente lo que tenemos que hacer es algo muy parecido a lo que hacemos con un graph, pero en este caso jugando con estados y no jugando con etapas. Vemos que el estado A1 será el que se activará gracias al V100 y quedará activado, luego lo veremos con un marker. Activamos un marker. Lo que tenemos que conseguir es, o programar en el FC10, es programar las diferentes transiciones que hay entre los diferentes estados. El orden es lo de menos. Yo puedo programar primero la transición que hay del estado 1 al F1, luego la del F1 a la 2 y luego lo de la 2 a la 1, o puedo empezar por la 2 a la 1 y luego de la 1 a la F1. El orden en realidad es indiferente, va a funcionar de cualquier manera, ¿eh? El orden en el que establecéis las diferentes transiciones. Vamos a explicar literalmente lo que sale en el dossier, o el orden que establece en el dossier, ¿de acuerdo? El FC10, volvemos a la página 18, el FC10, aquí lo tenéis explicado, sería conveniente que os lo leáis, y como veis lo que programamos en el primer segmento es la transición que hay del estado A2 al estado A1. Si miramos la guía YEMMA, página 13, la transición del estado A2 al estado A1 se hará cuando la etapa 0 de nuestro graph, que luego editaremos, se active. Solo cuando la etapa 0 del graph que habrá aquí dentro, del F1, solo cuando la etapa 0 que habrá aquí dentro o del que habrá aquí, o sea, será el mismo graph como luego veremos. Solo cuando la etapa 0 estará activa, pasaremos de desactivar el estado A2 para activar el estado A1. Lo que realmente haremos será desactivar el Merker 02 y activar el Merker 01. Os recuerdo que este Merker se ha activado en el OV100, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a la página 18 y vemos en el primer segmento el procedimiento con el estado A2 activo, es decir, con el Merker 02 activo. Si se activa el 10.0 que corresponde a la etapa 0 de los graphs que vamos a utilizar o del graph que vamos a utilizar, activamos el estado A1 y desactivamos el estado A2. Como veis, se parece bastante a lo que solemos hacer con el graph, con la implementación del graph. A continuación, realizamos la llamada del bloque. Es decir, el Merker 01 tiene que llamar al bloque FC1. Os recuerdo que lo que hay aquí dentro es lo que luego programaré del estado A1. Lo que acabo de hacer ahora es posibilitar la activación del estado A1 y funcionaría todo lo que hay en el estado A1. Si miramos la siguiente transición que nos explica el dossier, es la que va del estado F1 al estado A2. Si miramos de nuevo nuestra guía YEMMA, del F1 a la 2 será activando la entrada 2.2. Esta entrada 2.2 tiene un nombre en variables que es activa A2. El nombre de esta entrada es activa
a 2, está en variables, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esta transición? Tenéis explicado en el dossier, página 18, avanzamos hacia la 19 y tenemos cuando el estado F1 esté activo, si activamos y le damos un solo impulso a esta entrada de aquí, estado A2, o mejor dicho, activa 2, activaremos el estado A2 y desactivaremos el estado F1. Y a continuación tenemos que hacer la llamada del bloque. La llamada del bloque. O sea, el estado A2, el contacto del Merker, llamará al bloque de FC2, que es donde yo programaré aquí dentro todo lo que necesite dentro del estado A2. ¿De acuerdo? Y por último, lo que haré será la transición del estado A1 al estado F1. Si miráis la página 13 del estado A1 al F1, que es, digamos, la primera transición que yo necesitaría hacer. O sea, os recuerdo que el PLC Run activa este estado y lo primero que haría sería poder activar el estado de producción normal. Como veis, tenemos una transición que es la entrada 2.0, que corresponde a la variable activa F1, por Merker de posición inicial, es decir, la maqueta se encuentra en la posición inicial. Si se cumplen las dos condiciones, se desactivará el estado A1 y se activará el estado F1. ¿De acuerdo? A partir de aquí, página 19 o siguiente, la 20, tengo esa transición del estado A1, si está activado o si le doy el impulso a la entrada 2.0, que es la variable activa F1, y está todo en posición inicial, activo el estado F1, producción normal, y desactivo el estado A1, que es la parada inicial. Y luego realizo la llamada del estado F1 al FC11. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendría que hacer para implementar el FC10. Únicamente con esto ya tengo el control de los diferentes estados de la guía YEMA de la página 13. Tengo el control de nuestra guía YEMA.